Vamos a dibujar varias figuras con la matriz polar en AutoCAD. Nos colocamos en axonometría y dibujamos, por ejemplo, un cubo. Entonces nos pregunta la orden, le damos ahí la opción C, que es cubo, Enter, y lo dibujamos en la orientación que queramos y con la medida que queramos. Bueno, vamos a dibujar ahora otra figura, pero esta vez un prisma. Entonces dibujamos la otra esquina, pues por ejemplo aquí, y le damos también la altura que queramos. Bueno, ahora vamos a copiar estas dos figuras. Pinchamos en el icono copiar y las copiamos dos veces, por ejemplo. Una vez más aquí abajo y otra vez aquí arriba. Bueno, y ahora vamos a hacer la matriz. Vamos a darle a todas otro color. Vamos a coger, por ejemplo, estas dos, el color rojo, estas dos, el color verde, y estas dos, el color azul oscuro. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a copiar CP estas. Bueno, vamos a copiarlas todas y vamos a generar nuevos poliedros a partir de la intersección de cuerpos que giran sobre un eje. Entonces escribimos 3A, Enter, designamos objeto este, Enter, el tipo de matriz polar P, Enter, número de elementos de la matriz vamos a poner 5, Enter, ángulo girado 360, girar objetos y centro de la matriz pues de vértice a vértice. En principio saldrá un deltoedro en la intersección de todos estos. Entonces hacemos la intersección, escribimos INT o pinchamos en ese icono y ahí tenemos ya el deltoedro, como decíamos, ¿no? Vamos a ponerlo así. Si nos acercamos vemos que sus caras son deltoides, o sea que son formas cuadriláteros que tienen un eje de simetría central, ¿no? Bueno, pues ese es el deltoedro y hemos cogido para hacerlo, si no recuerdo mal, lo podemos ver aquí subiendo esta barra, eran ¿cuántos elementos? 5. Ahora en vez de 5 cogemos 4 y en principio a partir del cubo pues saldrá una dipirámide, ¿no? Entonces escribimos 3A, Enter, pinchamos en el objeto, escribimos P de polar y ahora decíamos que íbamos a hacer un número par, por ejemplo el 6, Enter, giro completo, sí, girar los objetos y eje de revolución este. Bueno, al coger, creo que cogimos 6, sí, 6, pues en realidad, si lo vemos en movimiento, pues vemos que ahí solo se ven 2. Eso quiere decir que los otros 4 ya coinciden con el cubo original o con el segundo, ¿no? Bueno, en todo caso saldrá igual. Lo que pasa es que solo tenemos dos figuras, entonces calculamos la intersección. Bueno, y ahí tenemos una dipirámide, que es una figura formada por dos pirámides. Entonces ya podemos decir, por regla general, cuando el número es impar salen deltoedros, y cuando el número es par salen dipirámides. Bueno, por último, vamos a hacer lo mismo, pero cogiendo estas figuras, ¿no? Lógicamente ahora ya no es un cubo, sino que es como un cubo alargado, un prisma, ¿no? Entonces escribimos otra vez 3A, Enter, designamos objetos este y matriz polar P, Enter, número de elementos, volvemos a coger 5 como en el primer caso, giro completo y eje de giro sobre el cual se giran hasta obtener 5 prismas es este. Por último, la intersección
tenemos que nos va a dar aquí el deltoedro. Bueno, si nos acercamos, bueno, efectivamente tenemos un deltoedro para el caso de los 5, y en esto vamos a coger el número par. Entonces escribimos 3a. En algunos casos puede salir un escalenoedro y según lo largo que sea el prisma puede salir otras figuras distintas. Vale, enter, matriz polar, número de elementos, vamos a poner ahora un número par 8 más grande para que salgan más caras, giro completo, y ahora centro de la matriz desde este punto hasta este otro. Bueno, entonces aplicamos la intersección. Bueno, y tenemos la dipirámide, o sea que en ambos casos salieron la misma figura, ¿no? Cogemos ahora, por ejemplo, este cubo, nos acercamos y lo vamos a copiar. Pinchamos en el icono de copia o escribimos copia o CP. Pinchamos en él, enter, y cogemos este punto final y lo trasladamos, por ejemplo, hasta aquí. De esta manera ahora tenemos dos figuras que vamos a unir. Pinchamos en las dos, escribimos uni, enter, y ahora nos dice designar objetos estos dos. Bueno, pues hemos alargado el cubo transformándolo en un prisma. Aplicamos ahora la transformación polar, 3A, enter, designar objetos, enter. Ahora escribimos P de polar, indica el número de elementos de la matriz, un número par, vamos a coger por ejemplo el 6, enter, ángulo a rellenar 360 y eje de revolución formado por estos dos puntos. Ahora giramos todas las figuras y ya tenemos ahí el registro en el que calculamos ahora la intersección. Bueno, pues realmente esto parece una dipirámide, pero ya no es una dipirámide, ¿no? Y si lo giramos lo podremos ver con más claridad. O sea que realmente aquí estos triángulos que eran isósceles, en el caso de la dipirámide, ahora ya tienen lados distintos, ¿no? Vale, bueno, pues esa es la diferencia, la sutil diferencia entre ampliar el cubo, darle un poco más de tamaño hacia un lado, ¿no? Y hacer que salga pues otra figura, la que se llama un escalenoedro, que está formado por triángulos escalenos. Por regla general, triángulos siempre que tienen sus lados desiguales, no como el caso de esta dipirámide, ¿no? Bueno, pues tenemos ahí entonces el escalenoedro para diferenciarlo de la dipirámide. Y vemos que efectivamente esta línea, esto ya casi parece un solo plano, ¿no? Pero si nos acercamos, pues bueno, veremos que realmente esta línea existe entre estos dos triángulos porque son caras distintas, ¿no? Aunque no lo parezca, ¿no? Y para eso podemos girar la figura y ahí lo vemos realmente, ¿no? Que esto se quiebra en ese punto, ¿no? Bueno, tenemos entonces ya la perspectiva del escalenoedro, la perspectiva del, nos acercamos ahora, del deltoedro y de la dipirámide. Bueno, por último vamos a coger el deltoedro original, vamos a pinchar aquí en otro color, por ejemplo, y ahora vamos a convertir un deltoedro en una en un antiprisma, ¿no? Entonces escribimos CO, que es corte, enter, designar objetos para cortar, enter, 3 puntos para el corte, enter, y marcamos primer punto en el plano, segundo punto en el plano y tercer punto, y mantener ambos lados, pone A por defecto, A, enter, y ahí tenemos ya los dos lados. He cortado y tengo la pirámide más este trozo, ¿no? Hago lo mismo aquí abajo, CO, enter, designar objetos, el trozo de abajo, enter, 3 puntos para el corte, enter,
primer punto en el plano, segundo punto y tercer punto en el plano, y quedarme con ambos planos, enter. Bueno, ya tengo ahí dos pirámides, desplazo, más un antiprisma, lo que llamamos un antiprisma. Ahí tengo en el medio el antiprisma, desplazo, y al desplazar lo que hago es un despiece. A ver, de enter, un despiece de la figura, o sea, desarmarla, ¿no? Puedo utilizar el orto para que el desarme siga en la dirección de los ejes, ¿no? Y por último veo en movimiento la pieza, donde realmente el antiprisma está formado por un pentágono y en la parte inferior otro pentágono que está girado respecto al anterior 180 grados, ¿no? Y si unimos el antiprisma a las dos pirámides, pues obtenemos el deltoedro, ¿no? Bueno, pues ahí vemos entonces ya cómo obtener el deltoedro a partir de esos cubos, y del deltoedro sacamos la dipirámide, del deltoedro, también de los cubos con número par sacamos la dipirámide, luego al ampliar el cubo sacamos el escalenoedro, y por último al coger el deltoedro y partirlo por este plano que pasaba por los vértices superiores y el otro por los vértices inferiores, tenemos entonces aquí en el centro el antiprisma, mientras que nos quedan pirámides en las dos esquinas, ¿no? Bueno, pues tenemos ahí entonces ya las figuras obtenidas. Desplazamos entonces estos objetos para que nos queden aquí pues más visibles. Desplazamos también este de enter y lo colocamos, por ejemplo, aquí, y hacemos una vista más cercana de lo que es entonces ya esta figura, estas figuras, ¿no? Entonces recordamos, número par a partir del giro de los cubos, una dipirámide, aquí tenemos otra. Número impar, pues tenemos un deltoedro que cortamos por estos puntos superior e inferior, dos planos paralelos definen el antiprisma, y por último, por regla general, el cubo más alargado suele dar un escalenoedro o puede dar otra figura con muchas más caras, y triángulos por regla general escalenos, ¿no? O sea que son varias formas de obtener figuras y poliedros distintos, ¿no?